de ver la palabra de Dios. Libro de los Salmos, capítulo 77. A Cristo sea la gloria. Y vamos a mirar del verso 3 y vamos a mirarlo hasta el verso 9. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Me acordaba de Dios y me conmovía. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Padre, en el nombre de Jesús, hallemos gracia delante de tu santa y divina presencia. Te invitamos para que estés aquí con nosotros y que todos podamos ser edificados, enseñados, fortalecidos, socorridos, auxiliados, y también tengamos la guianza de tu Santo Espíritu, y te damos la gloria, Señor. Amén. En esta preciosa hora quiero desarrollar un mensaje que lo he intitulado La etapa. Cristo vive para siempre. Yo creería que todos nosotros en algún momento nos hemos identificado con esa expresión, etapa. Cristo vive para siempre. En algunas personas, por causa de su profesión, la palabra etapa es utilizada con mucha frecuencia, muy especialmente los que trabajan con personas en centros de rehabilitación o en la primera o segunda infancia o en cualquiera otra de estas entidades. La palabra etapa se utiliza con bastante frecuencia. En algunas otras personas, como por ejemplo constructores, profesores de arquitectura, también se utiliza bastante la palabra etapa, de tal manera que la palabra etapa es una palabra que está muy familiarizada con todos los seres humanos, aún incluyendo a los fanáticos del ciclismo. Santo el que vive para siempre. Ahora bien, la expresión etapa significa período o fase del desarrollo de un individuo con unas características propias que lo diferencian de los demás. Alabado el nombre del Señor, son períodos en desarrollo. De tal manera que también cada ser humano, de alguna manera, va desarrollando etapas, unas y otras en su vida, hasta llegar a la parte final, ya no de la etapa, sino de la carrera. Santo el que vive para siempre. En estos pasajes de la Biblia que nos ocupan, se nos habla plenamente de un hombre llamado Asaf. Mucho se ha hablado de esta maravillosa persona, pero cuando usted y yo vamos al segundo libro de Crónicas, en el capítulo 29 y en el verso 30, podemos de pronto observar algunas cosas que podrían ser de importancia en el tema que nos está ocupando en esta preciosa hora.
En el libro segundo de Crónicas, en el capítulo 29 y en el verso 30. Dice allí la bendita y santa palabra del Señor. Entonces el rey Ezequías y los principales dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David, con las palabras de Asaf vidente. Y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. Como podemos ver, este maravilloso hombre llamado Asaf es una persona que de alguna manera está muy cerca del rey. Y en el reinado, valga la redundancia, de ese rey, él tenía un papel muy importante. Él tenía un desempeño extraordinario. Nos dice aquí el rey Ezequías que la dirección de la alabanza, que la dirección de la adoración, aleluya, estaban perfiladas en base a lo que David había enseñado y también a lo que había enseñado Asaf. Y termina el texto diciendo: y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. Pero esa alabanza y esa adoración se le atribuye en principio a las bases establecidas por el rey David y también establecidas por un maravilloso hombre llamado Asaf. Esto es muy importante. Encontramos también en el mismo versículo, alabado el nombre del Señor, que a Asaf se le atribuye algo adicional, y es que este maravilloso hombre es conocido como un vidente. Esa palabra vidente se utilizaba en el lenguaje más antiguo para referirse a un profeta, o sea, una persona que no mira como las demás personas, una persona que tiene una visión extraordinaria del futuro, de lo porvenir, de las cosas que Dios quiere, de las cosas que Dios va a hacer y que Dios las revela y las muestra por adelantado. Entonces estamos hablando de una persona maravillosa a quien Dios utiliza en profecía. Es una persona maravillosa que puede pararse frente a usted y puede decirle: así te dice el Señor. Y eso es extraordinario. Estamos hablando de una persona espiritual, de una profunda relación con Dios, de una profunda comunión con Dios y de una persona a la cual Dios le es fácil moverse a través de su vida. Cristo vive para siempre. Pero luego, allí en el capítulo 35 del mismo libro de Segundo de Crónicas, la palabra del Señor nos dice en el verso 15: gloria a Cristo para siempre. Cristo vive. Asimismo, los cantores hijos de Asaf estaban en su puesto, conforme al mandamiento de David, de Asaf y de Emán,
y de Jedutún, vidente del rey. También los porteros estaban a cada puerta y no era necesario que se apartasen de su ministerio, porque sus hermanos los levitas preparaban para ellos. Vemos aquí, si se quiere decir de esa manera, un adicional. Dice que Asaf también tiene hijos y que estos hijos también se habían especializado en el ministerio de canto. Es decir, que su padre supo vaciarse en las personas más maravillosas que toda persona puede tener, que vienen a ser sus hijos. ¿Y qué padres no desean que sus hijos puedan seguir sus pasos? ¿Qué padres no desean que también sus hijos sean extraordinarios y que tengan logros espirituales como también los padres las hemos tenido? Pues yo creería que todos. Entonces aquí podríamos decir que Asaf también era una persona exitosa como papá, exitosa como padre, porque desde una temprana edad aprendió a vaciarse en sus hijos y hacerles saber que no hay algo más maravilloso, más extraordinario que ser útiles en las manos de Dios. Cristo vive para siempre. Y esto me parece maravilloso, dado a que otras personas también maravillosas no tuvieron la misma fortuna, no corrieron con la misma suerte, no tuvieron esa misma bendición que ahora tiene Asaf. Por ejemplo, los hijos de Samuel. Ustedes conocerán que la Biblia establece plenamente que Samuel era fiel profeta de Jehová, que Samuel era sacerdote, era profeta y era juez, que la Biblia establece enfáticamente que Dios nunca dejó caer a tierra ninguna de las palabras de Samuel. Pero la razón por la cual el pueblo desechó a Samuel, en el sentido de que ya no debía gobernar más a Israel, y la causa fueron sus hijos, porque dice la Biblia que sus hijos le salieron impíos, y que sus hijos no solo le salieron impíos, sino que también sus hijos salieron inclinados a la avaricia, es decir, al amor al dinero. Y dice la Biblia que los hijos de Samuel, que estaban inclinados al amor al dinero, a la avaricia, dice la Biblia que tenían puestos importantes en la congregación y que ellos eran jueces. Y como eran jueces que tenían avaricia, que tenían amor al dinero, entonces se prestaban para las cochinadas de la gente torcida que querían hacer en la congregación. Se prestaban para el soborno, se prestaban para toda suerte de trampas, toda suerte de mentira, de falsedad. Y dice la Biblia que Samuel, como padre, no fue exitoso. Si bien él fue una persona a la cual Dios amó y una persona a la cual Dios siempre honró y a la cual Dios siempre respaldó, pero sus hijos
no siguieron su camino. Entonces, en el caso que estamos hablando, que es el caso de Asad, podemos decir que Asad es una persona exitosa. Es una persona extraordinaria, con logros, con obras que mostrar. O sea, Asad no es un aprendiz. Asad no es una persona que está mirando a ver qué logra. Asad es una persona de logros, de éxitos, de bendiciones. Es una persona, si se puede usar la palabra, realizada. Es una persona que ha alcanzado metas, que ha superado muchísimas etapas, pero que con todo y eso no había llegado él al final de la carrera. Porque la carrera cristiana es de anotar que es una carrera por etapas. Y que la etapa final llegará algún día, pero que por ahora, gústenos o no, posiblemente tenemos que pasar por etapas que de pronto no sean muy agradables para nosotros. Hay etapas donde quizás se piensa que definitivamente el fracaso está a la puerta. Como también pueden haber etapas que podemos decir, yo creo que el éxito es rotundo. Pero las etapas de alguna manera han sido y serán peligrosas. Es decir, que no podemos enfrentarlas a la ligera, a la loca, sin compromiso, sin sentido de pertenencia y sin responsabilidad. Dice entonces el verso 15, asimismo los cantores, hijos de Asaf, estaban en su puesto. Eran personas que habían sido bien enseñadas. Porque cuando una persona ha sido bien enseñada, no abandona el puesto en la congregación. Y en las áreas importantes de la congregación se puede contar con él. Porque cuando una persona no sabe lo que tiene, no le importa si asiste o no asiste. No valora si está en el puesto o no está. Pero cuando una persona sabe, ama y valora el lugar donde Dios lo ha colocado, ese puesto, aleluya, para él es muy importante. Santo el que vive para siempre. Y dice más, conforme al mandamiento de David. Está hablando de sujeción, de acatamiento. Dice, de Asaf y de Emán y de Jedutún, vidente del rey. Esto nos lleva a pensar a nosotros que aunque Asaf era su padre, también les había enseñado una formación de valorar y de amar el puesto donde habían sido colocados. Y de hecho, las cosas van a salir bien si todos funcionamos donde Dios nos ha colocado. Cristo vive para siempre. Y termina el versículo diciendo, también los porteros estaban a cada puerta. Y escuchen la palabra. Y no era necesario que se apartasen de su ministerio, porque sus hermanos los levitas preparaban para ellos. O sea, esto nos habla que ellos, como servidores de Dios, también podían contar con el respaldo del resto de la congregación. Y eso es bueno. Pero en el capítulo 77
se nos habla de una etapa que está viviendo Asaf y que obviamente venía de una peor. Porque él venía de una etapa donde realmente el problema era él. Quiero decirle que hay etapas que estamos viviendo y el problema no son los demás, el problema somos nosotros mismos. Cuando usted mira la etapa de 7 años que vivió Nabucodonosor, donde se le cambió el corazón de hombre por un corazón de bestia, yo creo que Nabucodonosor no tenía corazón de bestia, tenía un cóctel de corazones. ¿Por qué? Porque caminaba como bestia en las 4 extremidades. Comía paja, comía hierba, como los bueyes. Pero también dice que le salieron plumas. Y también dice que las uñas eran como uñas de águila. ¿De qué corazón tenía Nabucodonosor? Tenía una mezcla de corazón de burro, corazón de águila, corazón de buey, de todo, una mezcla infernal. Y fue una etapa de 7 años. Y esta etapa no tuvo que enfrentarla por culpa de otros, tuvo que enfrentarla por culpa de su propia soberbia, de su propia altivez, de su propio orgullo, de su propia vanagloria. Cuando se paró y miró a Babilonia con sus jardines colgantes y miró la gloria de la ciudad, entonces él dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi brazo y para gloria de mi majestad? Y dice que estaba hablando así cuando un ángel le dijo: rey Nabucodonosor, eres echado del palacio. Y fue una etapa de 7 años viviendo como animal, comportándose como animal, comiendo como animal y pensando que era un animal. Y no podía culpar a nadie, porque nadie lo traicionó, porque nadie lo abandonó. De hecho, toda esa gente maravillosa que trabajaban con él quedaron en un paréntesis. Ninguno abandonó su lugar. Y a los 7 años, cuando se cumplió, aleluya, el tiempo de la etapa que estaba viviendo, dice que todos los grandes lo buscaron. Toda esa gente maravillosa de la que él siempre estuvo rodeado, ahí estaban al lado de él. Pero él tuvo que vivir esa etapa amarga sin poder culpar a los demás. Jesucristo vive para siempre. Y acá Asaf viene de acabar de pasar una etapa donde el problema era él. Así él lo definió, así él lo entendió, así él lo comprendió. En el Salmo 73 dice la Biblia que esta maravillosa persona, si se quiere, una persona maravillosa, extraordinaria, realizada, está viviendo una etapa, porque en él había una inclinación al mundo. Y usted sabe que podemos estar en la iglesia y nuestro corazón puede estar en el mundo. ¿Sabía usted que usted puede engañarnos a todos los que estamos aquí? ¿Sabía usted que todos tenemos capacidad de engañar?
Pero ¿sabía usted que las mujeres tienen doble capacidad de engañar? Yo no sé qué tienen las mujeres y no sé qué tenemos los hombres. Pero como hombres tenemos capacidad de engañar a la gente, pero las mujeres tienen doble capacidad de engañar. La Biblia habla de una mujer extraordinaria, esposa de un rey, que vino a presentarse delante del profeta, y el profeta estaba ciego. Y dice la Biblia que cuando la señora comenzó a entrar a donde vivía el profeta, y cuando el profeta oyó los pasos de la mujer que caminaba y que de repente se detuvo, dice que el profeta le habló y le dijo: entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? O sea, las mujeres tienen la capacidad de fingirse otra. Hay mujeres extraordinarias que se fingen buenas y son malas, que fingen verdad y son mentirosas, que manejan doble perfil, manejan doble moral. Son mujeres, aleluya, extraordinarias y maravillosas en el arte del engaño. Tienen capacidades para engañar a las personas. Tienen capacidades para hacerse pasar por otra cuando no lo son. ¿Cierto que esto duele? Pero es la verdad. Poder en el nombre del Señor. Dios bendiga a las mujeres y Dios bendiga a los hombres. Pero todos somos peligrosos, pero ellas más que nosotros. ¿Seguro? Y si no, pregúntele a Adán y a Eva. Alabanza al que vive para siempre. Los hombres tenemos 2 ojos, las mujeres tienen 4. Ellas miran por el frente y miran también por detrás. Los hombres tenemos 5 sentidos, las mujeres tienen 7. Tienen una intuición impresionante. Bueno, ese es otro tema. Pero este hombre tiene una inclinación al mundo. En otras palabras, este hombre quiere descarriarse. ¿Y por qué no decir, está en la congregación, pero ya está descarriado? Y está viviendo esta etapa. ¿Y cuántas de las ovejas quizás están en la congregación, pero ya están descarriados? Engañan al pastor, engañan a la mujer del pastor, engañan a los diáconos, engañan a toda la iglesia, pero no pueden engañar a Dios. Y Dios conoce los corazones y Dios sabe que están en el mundo, pero fingen estar en la iglesia. Alabanza al que vive para siempre. Ese problema lo estaba viviendo Asaf. Asaf tiene el corazón en el mundo, pero es un servidor de Dios, con hijos exitosos, con gente maravillosa, con logros, con cosas que mostrar. Puede mostrar hijas maravillosas, cristianas. Puede mostrar familia fuerte en el evangelio, pero ellos en el mundo. Usted me va a disculpar si la palabra nos ofende, pero yo creería que Dios es bueno. Y dice la Biblia en el verso del Salmo 73, y Él no lo oculta. Él no lo oculta. Dice, porque tuve envidia de los arrogantes. ¿De quién tuvo envidia? De los arrogantes. Tuvo envidia de la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte. El vigor está entero, no pasan trabajo como los demás mortales, no son azotados como los demás hombres. La soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos saltan de gordura,
logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Allá estaba el corazón de Asaf. Estaba viviendo esa etapa cuando él decía: soy oveja, pero me porto como lobo. O soy lobo y me porto como oveja. Estaba viviendo esa etapa. Pero aunque estaba viviendo esa etapa en su vida, él nunca dejó de congregarse. Él nunca dejó de venir a la casa de Dios. Y dice la Biblia en el verso 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. O sea, llegó un momento en que esa etapa tuvo un fin. Esa etapa se cerró. Esa etapa finalizó. Y qué bien, porque finalizó bien. Volvió a ser restaurado. Volvió a ser bendecido espiritualmente. La relación con Dios nuevamente se estableció. La comunión con Dios se perfeccionó nuevamente. Pasó desapercibido, porque a veces en las etapas que vivimos, Dios permite que pasemos desapercibidos, aunque ante los hombres sí, pero ante Dios no. Son misterios, hermano. Son cosas lindas que están ahí en la Biblia. Él pasó desapercibido ante los ojos de la congregación. Dios no lo descubrió, Dios no lo entregó. Una etapa amarga que vivió, pero Dios le dio la victoria, Dios le dio la bendición, Dios le dio la gracia y salió avante. Y ahora sale de esta etapa y entra a otra. Cristo vive para siempre. En el Salmo 77 vemos a este mismo hombre saliendo de una etapa y entrando a otra. Y resulta que sin darnos cuenta, esta etapa también puede ser muy peligrosa. Puede ser muy peligrosa. Y dice la palabra del Señor en el Salmo 77. Usted puede leer el título y dice: meditación sobre los hechos poderosos de Dios al músico principal para Jedutún, Salmo de Asaf. Ahora él está contando su vivencia de cada etapa. Porque esa es otra bendición que tenemos, y es que podemos después testificar de las etapas por las que hemos ido pasando. Ahora él dice: alabado el nombre del Señor, me acordaba de Dios y me conmovía. Mira, pastor, ¿y qué etapa es esta? Acordarse de Dios y conmoverse. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años desde los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Es una etapa donde este maravilloso hombre estaba entregado a remascar. Estaba entregado a las vivencias del ayer. Estaba entregado a los logros alcanzados,
a las experiencias obtenidas. Porque quiero decirle que los logros, que las experiencias del pasado son buenas, pero muy poco nos pueden ayudar hacia el futuro. Es decir, que no podemos vivir de las experiencias del pasado. Cristo vive para siempre. Porque ahora Él se encuentra en otra etapa. Y dice la palabra de Dios en el verso 7, y aquí comienza Él a abrirnos su corazón y nos dice: ¿desechará el Señor para siempre? Es una etapa, una pregunta del momento que estás viviendo. ¿Desechará Dios para siempre? ¿Ustedes qué opinan? Es cuando oramos y pareciera que nadie nos escucha. Es cuando hacemos ayuno y hacemos oraciones por algo y eso como que no valiera de nada. Eso es como si estuviéramos echando lágrimas, ruegos, ayunos, vigilias, oraciones, meditaciones en un saco roto. Usted dirá: pastor, ¿y eso es una etapa? Sí, Señor. Eso es una etapa de las tantas que a veces nos toca en la vida cristiana. Y Él se pregunta: ¿ustedes qué opinan? ¿Será que Dios desecha para siempre? Pues quiero decirle que la respuesta es no. Al pueblo de Dios, Dios nunca desecha para siempre. Alabanza al que vive para siempre. Viene la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es: ¿y no volverá más a hacernos propicio? ¿Qué significa? Que en el pasado posiblemente por aquí oraba y por aquí respuesta. Pero en esta etapa que está viviendo, por aquí ora y por aquí no se ve nada. ¿Cómo nos vamos a comportar ahí? ¿Será que ahí nos vamos a decepcionar? ¿Será que ahí vamos a salir corriendo? ¿Será que ahí nos vamos a sentir defraudados de seguir a un Dios que no responde? Está viviendo otra etapa muy diferente a la que acababa de pasar. Y viene otra pregunta. Alabado el nombre del Señor. ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Ustedes qué opinan? ¿Será que se acabaron las misericordias de Dios? ¿Vive Cristo para siempre? ¿Será que se acabaron perpetuamente sus promesas? Todo entonces lo que Dios nos ha hablado, todo entonces lo que Dios nos ha dicho, todo lo que entonces Dios nos ha prometido, entonces ¿qué va a pasar con eso? ¿Qué va a pasar con ese futuro del cual Dios nos ha hablado? ¿Qué va a pasar con ese proyecto que tiene con nosotros? ¿Qué va a pasar con todo eso? Alabado el nombre del Señor. ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Oh, gloria al nombre del Señor. Qué duro, hermanos, cuando no vemos lo que queremos ver, cuando no tenemos lo que queremos tener, cuando no disfrutamos lo que queremos disfrutar. Te dirá, pero, o sea que lo que estoy viviendo yo, lo han vivido otros. Exactamente. ¿Será entonces que siempre ha sido así?
Exactamente. ¿Será entonces que lo que cambian somos los protagonistas? Exactamente. Gloria al nombre del Señor. Oh, Cristo vive para siempre. Y llega a la conclusión y dice: enfermedad mía es esta. Como diciendo, es una etapa a la que no voy a poder sacarle el cuerpo. Es una etapa por la cual no me voy a dejar destruir. ¿Se acuerdan por dónde pasó el patriarca Job? ¿Y se acuerdan cuando en el clímax de su dolor, en el clímax de su desespero, en el clímax de su angustia, de su vergüenza, en el clímax de su situación bien difícil, ¿sabe qué dijo? Levantó la cabeza, se quedó mirando para arriba y dijo: señores, aunque Él me matare, en Él esperaré. Dele el aplauso al Señor, que Él se lo merece. Aunque Él me matare, en Él esperaré. Aunque yo no vea nada, pero Él sabe que Él sigo amando. Aunque yo no sienta nada, Él sabe que es mi Dios. Él sabe que yo existo. Él sabe que sus ojos están sobre mí. Porque yo no puedo depender de lo que sienta. Yo no puedo depender de lo que quiero. Yo no puedo depender de lo que me gusta. Yo tengo que depender de un Dios que sabe lo que está haciendo. ¿Dije algo raro? Dios quiere que entendamos que dependemos de un Dios que sabe lo que hace. ¿Usted sabe lo que yo acabé de decir? Dependemos de un Dios que sabe lo que hace. Y yo pregunto, ¿no será eso para nosotros más que suficiente? Yo creo que sí. Yo creo que la respuesta nuestra debiera ser: Señor, aunque no veo, aunque no comprendo, aunque no entiendo, pero no te preocupes, no hay ningún problema. Yo sé lo que tú estás haciendo, yo sé lo que tú harás. Cuando yo no lo sé, tampoco me importa, pero yo sé que tú lo harás, Señor. Yo te alabo, yo te doy las gracias, yo te doy la gloria, yo te doy la honra, yo te doy la alabanza, yo te doy el reconocimiento. Y aunque no vea nada, eso no me va a apartar de ti. Etapa mía es esta, enfermedad mía es esta, situación mía es esta. La estoy viviendo, pero no sé, otros la han vivido primero que yo. O sea que tu necesidad, tu problema, tu momento hoy, otros ya lo vivieron en el pasado. Y te digo algo, y vencieron. ¿Vencerás tú? La respuesta es: con su ayuda. La respuesta es: con su ayuda. Te pregunto, ¿cuántas etapas habrás vivido a hoy? Yo no lo sé, pero la que estás viviendo no es la última, ni es tampoco la más mala. Vence esa etapa, entra a otra y sigue disfrutando de tener un Dios que sabe lo que está haciendo. Póngase de pie. Padre, gracias por tu palabra. Señor, tu palabra es buena. ¿Cuántos logros hemos tenido hasta hoy? ¿Cuántas etapas hemos superado hasta hoy? Señor, las jornadas que nos falten,
Solo ayúdanos a comprender que solo tú haces lo que quieres hacer y cuando quieres hacerlo. Aceptamos tu señorío. Aceptamos, Dios, que eres sabio, que eres lo máximo y que siempre tendrás la razón. En el nombre de Jesús. Amén.